Seguimos con Noticias Globovisión Internacionales, gracias por acompañarnos. Y en esta parte vamos a analizar un poco, junto a César Febres Cordero, analista internacional, desde Ecuador, justamente la situación de ese país. César, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buen día, un gusto conversar con ustedes otra vez. Bien, César, nos ocupa dos asuntos de Ecuador. Vamos a tratar de dividirlos en esta entrevista y vamos a comenzar quizás por un tema macro. Y leo acá un titular que dice: Ecuador y Colombia, vecinos al borde de una crisis de seguridad. Partiendo de ese titular, ¿qué es lo que está sucediendo entre el gobierno del presidente Noboa y el gobierno del presidente Petro? Bueno, la relación entre el Ecuador y Colombia durante la administración de Daniel Noboa no ha sido siempre la mejor. En algún momento Colombia, por sus propios problemas energéticos, tuvo que suspender la venta de electricidad al Ecuador, cosa que no hizo después de la toma de la Embajada de México, por ejemplo, que fue denunciada por el presidente Petro, y el gobierno del presidente Noboa, miembros de su gobierno más bien, usaron eso para empezar a criticar al presidente Petro. Aparte, el presidente Noboa pues es un presidente de derecha, aunque él diga que es de centro izquierda, y sus partidarios no son muy amistosos con la izquierda regional, tienen una mejor opinión de Álvaro Uribe. Pero lo que hemos visto estos últimos meses, esta, entre comillas, tasa de seguridad cobrada del 30, luego el 50% contra los productos colombianos, estas acusaciones contra el gobierno de Gustavo Petro, y ahora estos incidentes que denuncia el presidente Petro, aunque con poca claridad, y que el presidente Noboa niega, de un bombardeo que, según el presidente Petro, o por lo menos uno, que se dio del lado colombiano de la frontera por parte de elementos militares ecuatorianos, lo que hacen es empeorar la situación, ¿no? Estos últimos episodios. Pero no es algo reciente, y considero, junto a otros analistas ecuatorianos, que es la parte de la búsqueda del presidente Noboa por un antagonista, ¿no? Y sobre todo en el tema de seguridad, que ocupa mucho a este gobierno ecuatoriano, es una forma de decir: hay un villano contra el que pelea el presidente de la República, hay alguien a quien responsabilizar por los problemas que hay a la hora de lidiar con la inseguridad, porque los niveles de violencia realmente no han decrecido, Ahora, no sostenidamente. El presidente de Ecuador dice que Petro, y lo cito textualmente, está completamente desinformado. ¿Hasta qué punto esto es así? Petro, por su lado, parece que también ha buscado una manera como de llevar esto de forma diplomática, pareciera, y de evitar un conflicto. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera? Porque ciertamente, como comenzábamos esta conversación, son países vecinos, que creo que es lo más importante. Y somos países que tenemos, por ser vecinos, no solamente nexos históricos, culturales, étnicos, sino comerciales muy importantes. La pelea con Colombia, sobre todo estas últimas etapas que se han convertido en una guerra comercial, han generado críticas de los gremios empresariales ecuatorianos, que, hay que decirlo, como fuerza política están tremendamente debilitados, pero han alzado la voz. Por lo menos han tratado de combinar al gobierno a cambiar de rumbo, pero el gobierno no les ha prestado atención. El presidente Noboa simplemente ha negado lo que dice el presidente Petro, y el problema es que el presidente Petro, no es la primera vez, no ha sido muy claro. Él ha hablado de 27 cuerpos calcinados y ha mostrado la imagen de una bomba que, según el New York Times, ha hablado con la población que la encontró, que cayó el 3 de marzo del lado colombiano, el día en que del lado ecuatoriano se dieron operaciones contra guerrilleros de la FARC. Pero el presidente Petro no distingue bien estos eventos, porque según la prensa colombiana, por ejemplo la revista Raya, por lo menos hubo 3 bombardeos desde enero hasta acá que podrían ser responsabilidad de las fuerzas militares ecuatorianas, y el incidente que provocó estas muertes, supuestamente estas más de 20 muertes, no sería el mismo que el de la foto que aparece en el New York Times. Entonces no hay mucha claridad todavía, no hay realmente una versión completa de parte del gobierno colombiano, y eso pues tampoco ayuda a resolver la situación.
Ahora vámonos a lo interno de Ecuador, porque también desde el fin de semana se ha conocido la noticia de este toque de queda nocturno, que además se ha implementado durante cierto tiempo en el gobierno de Noboa, por decirlo de alguna manera. Leo por acá otro titular que dice: más de 75.000 policías y militares movilizados por toque de queda en provincias de Ecuador. El primer balance que se recibió, además, según agencias internacionales, daba cuenta de 250 detenidos durante la primera jornada de este toque de queda que, insistimos, es nocturno. ¿Por qué este toque de queda, César? Y ya que estás en Ecuador, ¿qué tan efectivo está siendo? Porque le escuchaba decir hace algunos minutos que el tema de seguridad parece que se le ha escapado de las manos a Noboa. El tema de seguridad ha sido un problema desde por lo menos el gobierno del presidente Lenín Moreno en sus últimos meses. Ya tuvimos masacres carcelarias que se repitieron en mayor magnitud durante el gobierno de Guillermo Lasso. Las cifras de violencia, de homicidios intencionados fueron subiendo esos años. En 2025, ya con Noboa, cerramos con el año más violento de la historia en los registros oficiales para el Ecuador. Ahora, el presidente Noboa, cada vez que quiere hablar de sus logros, según su punto de vista, él cita que en tal cantón o tal provincia del país se redujeron por unos días o comparando mes a mes de forma interanual las muertes, pero no ha habido reducciones realmente sostenidas en el tiempo. Claro, no es fácil resolver una crisis de seguridad relacionada con el narcotráfico en un par de años, pero hablando específicamente de este toque de queda, no es la primera vez. Los estados de excepción han sido frecuentes. Estos estados de excepción con los que se justifica el toque de queda nocturno y otras medidas como la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, la suspensión de la inviolabilidad de la mensajería, han sido criticadas por la Corte Constitucional del Ecuador, que dice que han dejado de ser excepcionales y que se las aplica de forma repetida. Que sabemos muy poco, porque hay algo muy raro en este estado de excepción, y es que no se ha dado permisos para el toque de queda a los periodistas. Es decir, los periodistas que salen a reportar sobre los operativos militares y policiales lo hacen por pedidos personales, relaciones personales con las autoridades, de forma no oficial, porque no hay salvoconductos en este momento a los periodistas. Y conozco de periodistas que han preferido no salir por esta situación que podría terminar siendo irregular para ellos y a lo mejor inconstitucional. Eso quedará en manos de la Corte para definirlo. Cifras no las tenemos todavía claras. Hay alta expectativa porque el gobierno ha anunciado que mucho de lo que se va a dar en estas 4 provincias donde hay toque de queda será de la mano de los Estados Unidos, pero parece que las operaciones estadounidenses hasta ahora se han concentrado más en el norte del país, donde no hay toque de queda nocturno. Ahora, si tuviese que hacer un balance, porque nos has resumido que el problema de seguridad en Ecuador pues, se ha venido arrastrando durante varios periodos presidenciales. Si tuviese que hacer un balance, César, de estos últimos años, ¿el asunto de la seguridad se ha tratado mejor recientemente o ha empeorado o ha estado igual? ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Parte de la fortaleza política del presidente Noboa corresponde a su capacidad de ejecutar acciones de forma convincente, al menos por una buena parte de la población. Su popularidad, según algunas mediciones, ha caído, pero si lo comparamos con el gobierno de Guillermo Lasso, pues él se ha sostenido con cierta popularidad y con mucha más fuerza política en 2 años. El presidente Lasso tuvo que terminar su periodo de forma anticipada porque perdió pues, todo el respaldo político. De hecho, por eso Daniel Noboa llegó en 2023 al poder. El presidente Noboa, sin embargo, después de lograr una reducción en el 2024 de los homicidios, como decía, ha presidido sobre un aumento en el 2025, un aumento que nos dio el año más violento de la historia. El presidente Noboa no habla con claridad y eso preocupa a muchas personas. Se anunció un plan Fénix que nunca se reveló en detalle, nunca supimos si realmente existió sobre la seguridad. Se habló de una fase 2 con capturas de cabecillas, pero tampoco hubo detalles sobre eso. El presidente Noboa ha declarado que la mayoría de los muertos tienen antecedentes penales, pero hasta donde hubo cifras publicadas por el gobierno en el año 2023, otras han sido obtenidas por requerimientos de periodistas. El número o el porcentaje de personas fallecidas por homicidio que han tenido antecedentes criminales
es de cerca del 20%, no de la mayoría. El presidente ha sido muy claro en eso. El gobierno de Noboa ha dicho que tiene el control de las cárceles desde 2024, pero luego a conveniencia dice que no, que tiene que seguir tomando medidas para poder tomar control de esas cárceles que ya había anunciado que las tenía pues, sometidas a la autoridad del Estado. Entonces, en el balance yo diría que el presidente Noboa a nivel político ha logrado manejar mejor el tema de seguridad que Guillermo Lasso, pero en lo que respecta a claridad de la política pública o de resultados en números puros, pues yo no veo realmente una mejoría, que de nuevo no es tampoco esperable en un par de años. Al señor Bukele en El Salvador, que tomó medidas muy controversiales, le tomó algunos años, pero el gobierno tiene una actitud triunfalista para muchos que no corresponde a la realidad de los hechos. Pues muchísimas gracias al analista internacional César Febres Cordero por acompañarnos desde Ecuador. Seguiremos muy pendientes de su país, César. Un gusto. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.